Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y agradecimientos efusivos y cálidos a Fran y también a la universidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, espero no pasarme de tiempo porque vengo con una cantidad de diapositivas y ya veremos. Entonces, imprenta y política sobre algunas dedicatorias de libros al rey Carlos II. La tradicional historia del libro ha conocido en los últimos años fundamentales avances metodológicos que la configuran como el componente privilegiado de una amplia historia cultural. Los estudios de Fernando Bouza, de José Chartier, entre otros muchos, son representativos de estas nuevas orientaciones globalizadas ahora bajo la etiqueta de cultura impresa. La materialidad del libro y del documento escrito en general, en su contexto de vehículo de mensajes y de mensajes de todo tipo, se ha abierto a consideraciones sobre realidades sociales, políticas y económicas. Resulta muy significativo el reciente interés por el paratexto, autorial o editorial, es decir, el conjunto de piezas liminares que rodean el texto y determinan, por lo menos en parte, su misma recepción, su alcance y significado. Entre dichas piezas ha llamado especial atención la dedicatoria, que si hoy en día parece como una mera manifestación de agradecimiento y de afecto, constituía una información casi imprescindible en el llamado libro antiguo y de manera general en la producción libresca de los siglos XVI y XVII. Las portadas proclamaban de manera visual, aparatosa y efectista, el nombre, los títulos y prerrogativas de una persona de categoría de la que se esperaba protección, amparo y, en muchos casos, apoyo financiero. El conocido efecto de don y contradón, es decir, un proceso de reciprocidad de servicios, para ser más preciso, la glorificación del dedicatario a cambio de su favor y acompañamiento, ha sido objeto ya de múltiples análisis y trabajos de carácter teórico, poniendo en tela de juicio la construcción de un lector ideal y un espacio de autoficción fuera del texto dedicado, pero que pretende dominarlo. Tales ángulos de estudio permiten aproximarse mejor al mecanismo del mecenazgo como práctica socioliteraria y sus incidencias en la vida cultural del período. Son los especialistas de literatura del siglo de oro los que han puesto de manifiesto desde hace tiempo ya la importancia y variabilidad del fenómeno con los divertidos juegos literarios a los que dio lugar bajo las plumas agudas de Cervantes, Quevedo o Lope de Vega. No insisto en ello, solo para subrayar que a falta de documentos a veces se ha declarado protectores de las letras a personalidades que no lo habían sido nunca. En la mayoría de los casos, la dedicatoria se configura en una pieza impresa de factura convencional, altamente estereotipada y codificada, dando lugar a alardes de retórica laudatoria, a menudo muy ampulosa. Aparece situada directamente después de la portada y antes de las imprescindibles aprobaciones y censuras. El autor, recopilador o traductor de la obra interpela en primera persona al dedicatorio cuyo nombre acaba de leerse en la portada y que de hecho adquiere una presencia ficticia e idealizada entre el autor, que aparece él en voz viva, y el mismo texto en espera de lectura. Formalmente muy dispares, algunas dedicatorias se componen de 2 breves folios, cuando otras son motivos de prolijas explicitaciones, con el elogio encomiástico y una presentación del contenido de la obra, cobrando así valor de prólogo o, como se la llama, de carta dedicatoria. Se exponen en modalidades y tonalidades distintas. En ciertos casos se suceden 2 piezas a personajes diferentes o acompañadas de material iconográfico, como veremos. También adoptan formulaciones diversificadas al lado de dedicatorias a la Virgen María, a alguna ciudad o simplemente
al que leyere, como se encuentra a menudo, domina las invocaciones a miembros de las capas altas superiores, a personas de reconocido relieve intelectual y, ante todo, a figuras relevantes del poder político. Resulta particularmente, me estoy perdiendo, resulta notable la apoyada dimensión cortesana cuando el dedicatorio es el propio soberano, personificación por antonomasia del poder monárquico. Con el aumento de la producción libresca se ha convertido en una pieza editorial esperada e indispensable, a veces más meditada de lo que parece. Si disponemos de trabajos centrados en dedicatorias a Felipe III, Felipe IV y sus validos, no se ha todavía sistematizado el conjunto de piezas al que dieron lugar los 35 años del reinado de Carlos II. La empresa queda por hacer. Y si bien Domínguez Ortiz ha subrayado con razón que, cito, la producción impresa de la época era pobrísima y sin comparación con la cronológicamente anterior, dicho punto de vista merece ser algo matizado como ya se ha empezado a hacer. Las dedicatorias de la segunda mitad del siglo XVII pueden constituir un valioso instrumento para el historiador, como lo demuestra, por ejemplo, un novedoso artículo de Carmen Sanz que toma en consideración las piezas procedentes de la nueva nobleza como testimonios de una estratégica búsqueda de legitimación político-cultural. El propósito ahora será sencillamente el de ordenar la compleja panorámica de un conjunto material y simbólico de textos cuyo común denominador es la figura regia y hasta cierto punto, como veremos, la expresión del poder real. A tal efecto, he podido reunir unas, que pasa al final, lamentablemente, he podido reunir unas... ¡Ay, Dios! Sí, un corpus todavía provisional de unas 70 dedicatorias a Carlos II, con portadas y textos que las acompañan, excluyendo de momento los libelos, relaciones, impresos breves, poesías circunstanciales que circularon con motivo de bodas, exequias, sermones y rogaciones, o sea, un profuso material conservado en las secciones de varios de las bibliotecas. He utilizado los clásicos repertorios, catálogos como el del patrimonio bibliográfico, Internet y hasta Google Books, ¿por qué no? Aparece probable que al explorar la producción impresa de manera sistematizada se llegaría a un centenar, siguiendo los criterios adoptados. El carácter parcial del corpus no permite ofrecer estadísticas fiables o significativas, así que tan solo me limitaré a subrayar tendencias y peculiaridades relativas a los periodos más privilegiados y al género de los libros dedicados. Importa precisar que este acercamiento no se propone buscar reflejos explícitos o implícitos de lo que ya se conoce acerca de los contextos históricos, sería absurdo, en un periodo de crisis múltiples, sino tomar en cuenta la dedicatoria en términos de funcionamiento y sistema de representación de la autoridad real, con sus eventuales inferencias en el campo de la cultura impresa y gestión del poder político. Se buscarían en vano dedicatorias negativas o críticas sobre la persona de Carlos II. La laudatio se vale de los tópicos retóricos en uso, como la falsa modestia y la humildad del autor frente a la grandeza insuperable del dedicatario. También abundan comparaciones halagadoras con figuras excelsas de héroes de la cultura grecolatina, Alejandro Magno, por ejemplo, el emperador Augusto o el mismo Hércules, como vamos a ver inmediatamente a partir de esta portada, trabajos y afanes de Hércules, y que da lugar a una jugosa
la llamo así, comparación con el monarca. No, lo siento mucho, pero se me pone al final y tengo que volver a subir para encontrar. Bueno, sin embargo, resulta patente la relativa consonancia de unas específicas obras dedicadas con las inflexiones históricas del periodo y las consabidas etapas del reinado. Desde 1665 a 1675, años de niñez y de primera juventud, bajo el control de la reina madre, he reunido unas 16 dedicatorias. Desde la toma del poder y tutela del hermanastro Juan José de Austria, 8 piezas. Del diseño de la primera boda con María Luisa de Orleans y los ministerios omnipotentes del duque de Medinaceli y del conde de Oropesa, unas 22. De la difícil década final, conflictiva y agitada, y de los últimos años de vida del rey deficiente, cuando se agudizaba siempre más el problema sucesorio, unas 19. No puede sorprender el hecho de que gran parte de las dedicatorias se concentren en el periodo de los años 80, que ha sido definido a veces como años de plenitud. Estos dispositivos articulan implícitamente dos facetas hasta cierto punto complementarias. La del mismo recorrido vital de Carlos II, con los sucesivos avatares que invitan a observar una perceptible evolución de su imagen, y al mismo tiempo la permanente función del soberano, pilar inquebrantable de la monarquía. También merece particular atención el tipo de libros dedicados, pero lo que puede llamar mejor el interés es la intervención de un intermediario cuyo nombre aparece en la portada y al que el autor pone el libro entre manos para que éste le entregue al soberano. Un dispositivo que se encuentra para dedicatorias, que no se encuentra en las dedicatorias ordinarias o comunes. Son nombres de miembros de la grandeza, como el conde de Medinaceli, como se ha dicho, o el conde de Oropesa y otros más, que controlaban el acceso a la persona del rey y que, por decirlo de alguna manera, entraban así en una especie de juego cortesano de exaltación del mismo dedicatario. En el corpus reunido, la literatura entendida como creación de textos de asuntos ficcionales tiene muy escasa representación debido probablemente al desinterés que manifestaba el monarca. Sin embargo, se le han dedicado algunos títulos, como por ejemplo una edición de la historia del rey Rodrigo de Miguel de Luna, o una traducción al castellano de la Eneida de Virgilio, que da lugar a una comparación de Carlos con Eneas, inspirador de gloriosas acciones. Lo vamos a ver inmediatamente. Esa es la dedicatoria, 2 páginas de la primera obra, la traducción castellana poética de Virgilio. No voy a comentar ni a leer trozos como lo tenía pensado, y cosa que me parece particularmente digna de interés, como se ha hablado ayer de las habilidades musicales de Carlos, esta dedicatoria del año 1694, un poema armónico, es un libro de música, sin ninguna duda, y lo interesante es que esta es la dedicatoria. Bueno, habría que leerla detenidamente. Viendo a la estampa, algún libro de ordinario suele hacer elección de un gran héroe. Es decir, que la dedicatoria habla de sí misma en un juego muy barroco, como se podría decir, y que termina, digamos aquí, suplico rendidamente que sea servido de recibirle en su tutela, etcétera, etcétera. Es casi un prototipo de dedicatoria.
Pero de manera también importante, libros que podemos calificar casi de científicos aparecen dominantes, como vamos a ver ahora, libros con retratos. El retrato grabado ha sido objeto de muchos trabajos conocidos, los de Víctor Mínguez o de Álvaro Pascual Chenel, que estaba ayer con nosotros, pero no se ha dedicado atención a las piezas que acompañan estos retratos. No he encontrado alusión directa, porque las dos cosas se hacían por separado, la verdad. El grabado por una parte, que el editor o el propio autor encargaba, y la propia dedicatoria. Pero en algunos casos es interesante tomarlo todo en cuenta, como por ejemplo Las felicidades de España, que viene con una dedicatoria, es un poema, nada más, nada menos, una versión en latín y otra en castellano, otro a la Reina Madre, porque es una pieza de los primeros años, y vienen dos retratos, uno de Mariana de Austria y el otro del Rey Niño, con una representación de los continentes y de Hércules, como podemos ver. También aparece dominante el campo de la historia, como tradicional magister vitae y más que todo, memoria y modelización de tiempos gloriosos de España. A estos conectan títulos de obras afirmando la lealtad de Aragón, de Cataluña, de Nápoles o hasta de la Nueva España. De matiz marcadamente político, algunos tratados se centran en modelos y consejos para la misma formación del monarca y su gestión del gobierno y del país. En fin, son también numerosas las obras de circunstancia, como veremos, el viaje a Aragón de 1677 o la asistencia famosa al auto de fe madrileño de 1680, con otros acontecimientos cortesanos, por supuesto. Si nos fijamos ahora en los centros impresores de donde proceden dichos textos, resaltan, por supuesto, las imprentas de Madrid, Sevilla, Zaragoza y, en menor medida, Barcelona y Valencia, pero también se publicaron obras con dedicatorias a Carlos II en Amberes, en Nápoles, en Palermo, en Milán, con claro valor de homenaje o de expresión de lealtad a la monarquía hispánica. A continuación, y a falta de una clara tipología, abordaremos ahora algunas que otras dedicatorias de estos contenidos librescos, bajo unos enfoques más bien globalizados y que justificamos por su representatividad de definidas posiciones ideológicas, tanto en sus contenidos como en sus formalizaciones. Me voy a saltar, me parece que no sé hasta qué punto. 2 minutos. 2 minutos, bueno, y llegaré a la conclusión. Los tres enfoques son los siguientes. El primero, la persona real como imagen. El segundo, el defensor fidei, y dentro de ese contexto de la pietas austríaca. Y la última, la puesta en escena del rey político, temas que obviamente no eran nada autónomos cuando se relacionaban estrechamente lo religioso y lo político, como se sabe. Entonces, la cuestión de la exaltación visual, a partir de las fiestas, voy a pasar rápidamente las diapositivas, de las fiestas en Sevilla, el libro está súper conocido, con sus grabados, etcétera. Este es el de Carlos II Niño, con su dedicatoria, señor, etcétera, 3 páginas. Otro, el Delegue Política, súper famosa, comentada, como se sabe, por Pascual Chenel en un precioso artículo, pero sin tomar en cuenta, lamentablemente, la dedicatoria al rey que viene inmediatamente después, bastante larga, y lo bonito es que son en realidad 2 dedicatorias, una al rey de 4 páginas y una segunda a don Juan de Austria
Y es interesante el segundo párrafo, que no voy a leer ahora, pero que merece la pena porque se declara rotundamente que el rey necesita de un intermediario, de un, como digamos en francés, un faire valoir, que sería, por supuesto, el propio don Juan de Austria. Entonces, la dedicatoria aquí toma una posición muy clara y muy efectista. Dominan los libros de asunto militar. Eso es realmente muy notable. Una geometría militar, una política militar de príncipes, un resumen de la verdadera destreza de las armas, un compendio de los fundamentos de la verdad, es decir, un texto que ilustra al precedente. Diestro italiano y español explican sus doctrinas con evidencias matemáticas conforme a los preceptos de la verdadera destreza y filosofía de las armas, otra vez. Plantas y fortificaciones de Milán, lo había escogido para Antonio, que no está, bonita dedicatoria también con retrato. Libros de asunto religioso que no pueden faltar, como vemos. Ya voy hacia el final. Y las debidas alabanzas a Nuestra Señora de Almudena, con su dedicatoria interesante, que no voy a leer, o a Nuestra Señora de Atocha, que es la Virgen protectora de la dinastía. Despertador cristiano, canonización de San Juan de Dios, exaltación inmaculista, vida de santos, aquí Fernando de Contreras, y los libros de asunto político, el ayo y maestro de príncipes Séneca, en su vida, interesante paralelismo entre los dos personajes, que no voy a leer, pero que merece ser leída esta en sí. La descripción del monasterio del Escorial, que el propio rey había participado a la reedificación de parte del monasterio después del incendio. El testamento, bonita pieza, testamento político del cardenal duque de Richelieu. Son dos piezas en realidad que vienen, una, como hemos visto, directamente al rey, y la segunda al duque del Infantado, pidiéndole que entregara el libro. Y terminaré con obra cuyas piezas liminares se firmaron en marzo de 1700, el famoso Teatro Monárquico de España, que ha sido muy estudiado por Carmen Sanz hace ya años, una muy interesante y llamativa también, a la que no se ha prestado mucha atención, dedicatoria, como diríamos en francés, una dedicatoria en creux, es decir, que bueno, son alabanzas al monarca, pero dice, yo hubiera podido decir que no, que sí, pero no, todo lo contrario, es un gran rey, etc. Muy sutil, la verdad. Así que llegamos a una conclusión, y con eso termino. Se ha propuesto aquí una visión muy general de una práctica del mundo editorial que, en el caso de Carlos II, a lo largo del reinado dio lugar a despliegues de elogios codificados, desvelando algo de las imperantes estrategias socioliterarias y a consideraciones convergentes sobre el máximo representante de la monarquía en unos periodos históricos de particular complejidad. Obviamente las dedicatorias iban también dirigidas a un público lector bastante restringido, que llamaríamos hoy la élite sociocultural de la época. Mucho queda por complementar sin sobrevalorar los alcances de estos consabidos dispositivos, más bien laterales y de significado a veces indirecto. Merecería ser precisado el funcionamiento efectivo de estas búsquedas de reconocimiento, amparo y patrocinio, es decir, un mecenazgo más o menos activo y hasta qué punto saberlo, observar si las solicitudes
las solicitudes de ayudas económicas, pensiones o rentas eran modalidades del llamado favor real. Carecemos de documentos al respecto. También profundizar algunos casos que permitirían revelar posibles intervenciones de las redes clientelares implicadas en los conflictos de la política del momento. La representación regia usaba y abusaba de tópicos en uso para configurar una imagen idealizada, hasta cierto punto edulcorada, pero siempre positiva, respetuosa de la majestad consustancial a la sagrada función del monarca como vicario de Cristo, vicario de Dios, y posible indicio de la relativa popularidad de un rey como pura figura nominal, a la vez humana y distante, siempre por encima del mundanal ruido, por llamarlo de alguna manera, y apto a determinar un verdadero culto político. A la hora de reinventar el reinado de Carlos II, como lo propone el título del seminario, las dedicatorias se prestan, sin lugar a duda, a echar nueva luz sobre una historia cultural siempre en espera de reevaluación. Muchas gracias.